La copa cayó en cámara lenta. El vino tinto dibujó una curva perfecta en el aire, brillante bajo las luces doradas del salón, antes de estrellarse contra el traje negro impecable del hombre que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a tocar. El silencio no fue inmediato. Primero vino una risa. Juvenil. Arrogante. Vacía. Luego otra. Y otra más. El responsable, Adrián Balcázar, heredero de una de las familias empresariales más poderosas de Europa, se limpió la mano como si acabara de deshacerse de algo sucio. Sus padres, sentados a la mesa principal, no lo reprendieron. Sonrieron. Orgullosos. Convencidos de que el dinero era una armadura contra cualquier consecuencia. Fue un accidente, dijo su madre entre risas suaves, sin siquiera mirar al hombre manchado de vino. Pero el hombre sí los miraba a ellos. Don Vittorio de Luca no levantó la voz. No hizo un gesto brusco. Solo tomó una servilleta, se limpió el traje con una lentitud insoportable, y sus ojos, oscuros como una noche sin luna, se clavaron en Adrián. No era rabia. Era sentencia. Nadie en esa sala de gala benéfica entendió que acababan de presenciar el momento exacto en que un imperio comenzó a morir. A un lado del salón, Lucía Ferrer observaba todo con el corazón latiéndole en la garganta. No pertenecía a ese mundo de diamantes y apellidos históricos. Era la coordinadora del evento, hija de una maestra jubilada, acostumbrada a resolver desastres, pero no ese tipo de desastres. Cuando sus ojos se cruzaron con los de don Vittorio, sintió algo inesperado. No miedo. Tristeza. Como si ese hombre ya hubiera decidido cuánto dolor iba a desatar, y no estuviera disfrutándolo. La noche siguió. La música regresó. Las copas volvieron a sonar. Pero algo invisible ya se había puesto en marcha. A las 9:07 de la mañana siguiente, las acciones del grupo Balcázar comenzaron a caer. A las 9:32, 3 bancos congelaron líneas de crédito. A las 10:15, un proveedor clave canceló contratos. A las 11:03, las autoridades fiscales anunciaron una auditoría urgente por irregularidades antiguas, documentos que nadie sabía que existían. A las 13:40, el imperio de $650 millones estaba de rodillas. En su oficina de cristal, el padre de Adrián gritaba órdenes, amenazas, promesas. Nadie respondía. Al otro lado de la ciudad, en una terraza discreta con vista al mar, don Vittorio tomaba espresso mientras Lucía, que había sido convocada con una simple llamada, se sentaba frente a él, confundida. No la traje aquí para asustarla, dijo él con voz grave. Usted fue la única anoche que no se rió. Lucía sostuvo su mirada. No fue gracioso. Por primera vez, él sonrió de verdad. Apenas. Como si ese gesto le doliera. Su compasión la hace peligrosa, señorita Ferrer. ¿Para quién? Él no respondió. Solo la miró como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar en este mundo, luz. Y eso lo inquietaba más que cualquier enemigo. Mientras tanto, Adrián no entendía nada. Sus mensajes no eran respondidos. Sus amigos desaparecieron. Su apellido dejó de abrir puertas. Esa noche, desesperado, llegó al mismo restaurante donde había ocurrido el incidente. No para disculparse. Para exigir. Pero encontró a Lucía allí, hablando con don Vittorio, y por primera vez sintió algo desconocido, miedo real. No por el dinero, sino por la forma en que ese hombre la miraba a ella. Como si, en medio de guerras silenciosas y cuentas pendientes, hubiera descubierto algo que valía más que la venganza. Y eso lo cambiaba todo. Porque cuando un hombre como don Vittorio cambia su propósito, los imperios no solo caen. Se transforman. Lucía no entendía por qué seguía volviendo a esa terraza frente al mar. Cada encuentro con don Vittorio desarmaba las historias que había escuchado sobre él. No hablaba de negocios turbios ni de enemigos. Hablaba de ópera. De su madre. De Sicilia en primavera. Y cuando la miraba, no había posesión, sino una especie de asombro silencioso, como si ella fuera un recuerdo de quien él fue antes de convertirse en leyenda oscura. No debería estar aquí, le dijo ella una tarde, con el viento moviendo su cabello. Y aún así estás, respondió él. La cercanía entre ambos no era explosiva.
Era lenta, intensa, peligrosamente real. Cuando sus manos se rozaron por primera vez, fue como si dos mundos que jamás debieron tocarse encontraran una grieta por donde entrar. Pero el pasado de Vittorio no era un susurro. Era una sombra. Adrián, hundido y humillado, comenzó a investigar. Y descubrió algo que creyó que podía usar, un antiguo caso cerrado, rumores, enemigos de Vittorio esperando un punto débil. Y ese punto débil, ahora tenía nombre. Lucía. Una noche, al salir de la oficina, un coche oscuro la siguió. No era gente de Vittorio. Eran hombres que querían verlo sangrar. Y ella era el mensaje. Pero no contaban con que él siempre miraba más lejos que los demás. Cuando el peligro se acercó, Vittorio apareció como una tormenta contenida. No gritó. No disparó. Solo dio una orden por teléfono. Y los hombres desaparecieron de la ciudad para siempre. Esa fue la noche en que Lucía vio la verdad completa. El poder. La oscuridad. La violencia silenciosa. Y aún así, cuando él la miró, no vio un monstruo. Vio a un hombre aterrorizado de perder lo único que no podía comprar. Si te quedas cerca de mí, tu vida cambiará, dijo él. Ya cambió, susurró ella. Se besaron con la urgencia de quienes saben que el tiempo es frágil. No era un romance de cuentos. Era un incendio bajo la lluvia. Mientras tanto, Adrián cometió su último error. Intentó usar a la prensa. Filtró información falsa. Acusaciones. Pero cada mentira fue desmontada con precisión quirúrgica. Su apellido, antes escudo, se convirtió en prueba. El golpe final no vino de tribunales. Vino de sus propios inversores, que lo abandonaron. Su padre, derrotado, pidió una reunión. No con abogados. Con Vittorio. Se encontraron en el mismo salón donde todo comenzó. Sin música. Sin público. Mi hijo es un idiota, admitió el hombre. Pero no merece que lo destruyan. Vittorio lo miró largo rato. Yo no destruí su imperio. Solo quité la ilusión de que era intocable. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Retiró su influencia. No por piedad hacia ellos, sino por la mujer que lo esperaba frente al mar, que le había enseñado que el poder sin propósito es solo vacío. Meses después, el grupo Balcázar sobrevivía, más pequeño, más honesto. Adrián trabajaba por primera vez en su vida. Y Vittorio comenzó a cerrar puertas de su antiguo mundo. Una tarde, sin guardaespaldas, sin autos blindados, caminó por la playa junto a Lucía. El sol caía en el horizonte, pintándolo todo de oro. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. Sí. ¿De qué? Él entrelazó sus dedos con los de ella. De ser feliz, y que esta vez sea real. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Entonces quédate. Y por primera vez en décadas, don Vittorio de Luca, el hombre que hacía temblar a imperios, eligió no ganar una guerra. Eligió amar. Y esa fue la única decisión que nadie pudo arrebatarle. El sonido de las olas era suave, casi engañoso, como si el mundo fuera un lugar sencillo donde las decisiones no arrastraran consecuencias. Pero para Vittorio, cada paso lejos de su antiguo imperio era como caminar descalzo sobre cristales invisibles. Lucía lo notaba. Ya no era el hombre imperturbable de traje perfecto y mirada indescifrable. A veces se quedaba en silencio demasiado tiempo. O revisaba su teléfono sin tener notificaciones. O miraba por encima del hombro en calles donde nadie lo seguía. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante escondido entre callejones antiguos, ella apoyó su mano sobre la de él. No tienes que pelear todo el tiempo. Él esbozó una media sonrisa. Los hombres como yo no sabemos vivir sin guerra. Entonces aprende. La forma en que lo dijo no fue una súplica. Fue una certeza. Y eso lo desarmó más que cualquier amenaza. Pero el pasado no se disuelve como el azúcar en el café. Se reagrupa. Observa. Espera. A kilómetros de allí, en una oficina sin nombre y con ventanas polarizadas, alguien estudiaba fotografías recientes de Vittorio caminando por la playa, riendo con una mujer, sin escoltas visibles.
El león se enamoró, murmuró una voz ronca. Y los leones enamorados cometen errores. No eran rivales impulsivos. Eran pacientes. Estratégicos. Viejos fantasmas de alianzas rotas. Y entendían algo que Adrián nunca comprendió. Vittorio no temía por su dinero. Temía por ella. Mientras tanto, Lucía empezaba a ver otra batalla, más silenciosa. Vittorio dormía mal. A veces se despertaba de golpe, con la respiración pesada. O se quedaba mirando el techo como si repasara una lista de nombres que jamás desaparecerían. Una madrugada, ella se incorporó y lo encontró sentado al borde de la cama. ¿Cuántos? Preguntó con voz suave. Él no fingió no entender. Demasiados. Ella no lo juzgó. No hizo discurso sobre moral. Solo rodeó su torso con los brazos desde atrás y apoyó la mejilla en su espalda. Entonces vive suficiente para compensarlo. Esa frase se quedó con él. Vivir. No sobrevivir. No dominar. Vivir. Pero justo cuando empezaba a creer que tal vez era posible, llegó el mensaje. No fue una amenaza directa. Fue peor. Una fotografía. Lucía entrando al edificio de su madre. Tomada ese mismo día. Vittorio no gritó. No rompió nada. Solo sintió ese frío antiguo recorrerle el cuerpo, el que precedía a decisiones irreversibles. Llamó a 3 personas. Ninguna respondió con preguntas. Solo con, entendido. Esa noche, Lucía notó el cambio inmediato. ¿Qué pasa? Nada que no pueda manejar. Eso significa que es grave. Él la miró largo rato, como si estuviera memorizando su rostro. Necesito que confíes en mí sin hacer preguntas. Ella sostuvo su mirada. Eso da miedo. A mí también. Por primera vez, no era el hombre poderoso protegiendo a alguien frágil. Eran 2 personas asomadas al borde de algo que podía destruirlos a ambos. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado. Sin embargo, piezas invisibles se movían. Cuentas congeladas. Rutas bloqueadas. Contactos desapareciendo del mapa. Vittorio no estaba atacando. Estaba cerrando salidas. Porque había entendido algo, esta vez no bastaba con ganar. Tenía que terminarlo. Una tarde, llevó a Lucía a un lugar inesperado, una pequeña casa en las colinas, lejos del mar, lejos de la ciudad. ¿Vacaciones? Preguntó ella. Plan B. Ella recorrió el lugar con la mirada. ¿Cuántos planes tienes? Contigo, solo quiero uno que funcione. Esa noche hicieron el amor con una intensidad distinta. No era urgencia ni deseo desbordado. Era despedida sin admitirlo. Pero Lucía lo sintió. No vas a enfrentarlo solo, dijo, aún con la frente apoyada en su pecho. Él no respondió de inmediato. Si te quedas a mi lado ahora, cruzas una línea que no tiene regreso. Ella alzó la mirada. Hace tiempo que la crucé. Y en ese instante, mientras el mundo exterior preparaba un movimiento que podía desatar una tormenta imposible de detener, Vittorio entendió que el verdadero riesgo no era perder el poder. Era perder la única razón por la que había decidido cambiar. A la mañana siguiente, cuando salió al porche con el café en la mano, vio algo que no encajaba. Un coche. A lo lejos. Demasiado quieto. Demasiado temprano. Y supo que el tiempo de huir había terminado. El coche no se movía. No tenía prisa. Y eso era lo que más inquietaba. Vittorio no cambió la expresión. Dio un sorbo al café, como si el amanecer frente a las colinas fuera lo único que existía. Pero por dentro, su mente ya había encendido cada mapa, cada ruta, cada nombre útil en un radio de 100 kilómetros. Lucía apareció detrás de él, envuelta en una de sus camisas. Huele a tormenta, dijo, apoyando la barbilla en su hombro. Él dejó la taza. Quiero que entres a la casa y cierres con llave. Ella vio el coche. Entendió sin explicaciones. No. Vittorio giró apenas la cabeza. Lucía. No soy porcelana.
El leve temblor en su voz no era debilidad. Era decisión con miedo incluido. Antes de que él pudiera insistir, el coche arrancó. No se acercó. Se fue. Eso era peor. Nos están midiendo, murmuró él. Dentro de la casa, Vittorio activó protocolos que había jurado no volver a usar. Teléfonos antiguos. Números memorizados. Voces que no hablaban de sentimientos, solo de posiciones. Lucía observaba en silencio. Cada palabra que no entendía era un peso nuevo sobre el pecho. ¿Es por mí?, preguntó al fin. Él tardó en responder. Es por lo que representas. ¿Y qué es eso? Vittorio la miró como si fuera algo frágil y peligroso a la vez. Mi punto final. Ese mismo día, en la ciudad, 2 hombres que llevaban semanas moviendo hilos comenzaron a notar huecos en su red. Cuentas inaccesibles. Conductores que no respondían. Un almacén vacío. Se nos adelantó, dijo uno. No. Nos está rodeando. Pero ya era tarde para retirarse sin parecer débiles. Y en su mundo, la debilidad era una invitación a desaparecer. Esa noche, la electricidad en la casa se cortó. No por fallo técnico. Vittorio ya estaba de pie cuando ocurrió. Lucía sintió la oscuridad como un golpe físico. Al suelo, susurró él. No hubo disparos. Aún. Solo pasos afuera. Coordinados. Seguros. No eran improvisados. Vittorio abrió un compartimento oculto bajo la mesa de la cocina. Sacó un arma, pero su expresión no era de furia. Era cálculo puro. Quédate detrás de mí pase lo que pase. La puerta no explotó. Se abrió con una ganzúa experta. 3 sombras entraron. Y se detuvieron. Porque Vittorio no apuntaba. Los estaba mirando. Sabía que no mandarían novatos, dijo con calma. El que iba al frente se quitó la máscara. No venimos a matarte. Aún. Silencio espeso. Queremos que vuelvas, dijo el hombre. El vacío que dejaste está desordenando todo. Viejas alianzas se rompen. Nuevos jugadores son inestables. La ciudad se está volviendo impredecible. Lucía entendió algo helado. No querían venganza. Querían al monstruo de vuelta. Él ya no es ese hombre, dijo ella. Los 3 la miraron como si fuera un factor no previsto. Precisamente por eso, respondió el líder. Un hombre con algo que perder es más fácil de dirigir. Error. Vittorio sonrió apenas. Vinieron sin permiso de los otros. El hombre dudó medio segundo. Suficiente. Desde la oscuridad exterior surgieron luces. Vehículos rodeando la casa. No de policía. De lealtades antiguas que Vittorio no había abandonado, solo silenciado. Los intrusos entendieron. No estaban negociando. Estaban dentro de una jaula. Esto no termina aquí, dijo uno. No, respondió Vittorio. Aquí empieza a terminar. Los dejaron ir. Lucía lo miró, confundida. ¿Por qué? Porque ahora correrán hacia sus jefes. Y yo necesitaba saber quiénes son exactamente. Ella exhaló. Sigues jugando ajedrez mientras yo apenas aprendía las reglas. Él se acercó, le sostuvo el rostro con suavidad inesperada. La diferencia es que tú me enseñaste que no quiero ganar el tablero, quiero salir de él. Pero salir tenía precio. A la mañana siguiente, la noticia explotó en ciertos círculos cerrados. Vittorio De Luca estaba activo otra vez. Eso movió piezas dormidas. Gente que le debía favores. Gente que le debía odio. Y en medio de esa tormenta creciente, Lucía recibió una llamada. Desde el hospital. Su madre. Accidente. Nada mortal, pero, el coche tenía los frenos manipulados. Esa fue la primera vez que Vittorio perdió el control frente a ella. No gritó. Pero algo en su mirada se volvió antiguo. Helado. Implacable. Ahora sí cruzaron la línea equivocada, dijo. Lucía lo tomó del brazo.
No quiero sangre. Él cerró los ojos un segundo. Entonces rezaré para que entiendan eso antes que yo. Pero ambos sabían que ciertas guerras, una vez que tocan a la familia, dejan de ser estratégicas. Se vuelven personales. Y cuando Vittorio salió del hospital esa noche, después de prometerle a la madre de Lucía que todo estaría bien, su teléfono vibró con una sola dirección. Un almacén en el puerto. Una invitación. O una trampa. Y él sonrió sin alegría. Porque por primera vez, no iba como rey, ni como sombra. Iba como hombre al que intentaron arrebatarle su futuro. La noche en el puerto olía a metal, sal y destino. El almacén se alzaba como una bestia dormida, con las luces altas parpadeando y el eco lejano de cadenas golpeando mástiles. Vittorio llegó solo, como habían pedido. Sin escoltas visibles. Sin armas a la vista. Pero no desarmado. Nunca desarmado. Dentro lo esperaban 5 hombres y una verdad que llevaba años girando en silencio. El líder dio un paso al frente. No era un desconocido. Era Marco Rinaldi. Un nombre enterrado en el pasado de Vittorio. Un aliado de juventud. Un hermano de guerra. Un hombre que había desaparecido la noche en que todo se volvió sangre y traición. Pensaste que morí, dijo Marco, con una cicatriz cruzándole el rostro. Vittorio lo miró sin sorpresa. Esperaba que hubieras tenido más paz que yo. Marco soltó una risa áspera. ¿Paz? Mientras tú construías un imperio, yo enterraba a los nuestros. El aire entre ellos no era odio puro. Era historia rota. ¿Fuiste tú? Preguntó Vittorio, y en su voz no había amenaza, solo cansancio. No quería matarla, respondió Marco. Solo necesitaba que recordaras quién eres. Error otra vez. Yo sé exactamente quién soy, dijo Vittorio. La diferencia es que ya no quiero seguir siéndolo. Marco apretó la mandíbula. No puede salir. Hombres como nosotros no se jubilan. Solo caen. Entonces hoy cambiamos la regla. Un gesto. Hombres de Marco levantaron armas. Pero no dispararon. Porque las puertas del almacén se abrieron detrás de ellos, y no entraron soldados, entraron policías federales, agentes financieros, fiscales. No era una redada improvisada. Era un expediente de años. Vittorio no había venido a pelear. Había venido a cerrar el libro. Marco lo entendió demasiado tarde. ¿Entregaste todo? Todo lo que debía ser enterrado. También te hundes tú. Vittorio asintió. Sí. Ese era el plan. Horas después, cuando el amanecer empezaba a borrar la noche del puerto, las noticias estallaron. Red criminal histórica desmantelada. Nombres, cuentas, rutas, conexiones internacionales. Y entre ellos, uno inesperado. Don Vittorio De Luca, colaborador clave. No héroe. No villano. El hombre que decidió que el ciclo terminaba con él. Lucía estaba sentada en la sala de visitas, con las manos entrelazadas tan fuerte que le dolían. Cuando él apareció al otro lado del vidrio, sin traje caro, sin aura de intocable, solo con una camisa simple y ojeras profundas, sonrió. «Te ves terrible», susurró ella por el teléfono. Él sonrió de vuelta. «Me siento ligero». Hablaron poco. No hacía falta mucho. «Podrían ser años», dijo él. «Yo no me voy. Mereces una vida sin sombras. La quiero contigo. Con luz y con cicatrices». Él apoyó la mano en el vidrio. Ella hizo lo mismo. No era un final perfecto. Era uno real. Meses después, el mundo había cambiado más de lo que nadie esperaba. Viejas estructuras cayeron. Nuevas reglas surgieron. Menos miedo. Más vigilancia. No perfecto, pero distinto. El Grupo Balcázar, reconstruido con transparencia, financió programas sociales para limpiar parte de su legado. Adrián, lejos del lujo vacío, trabajaba en fundaciones, aprendiendo el peso real de un apellido. Y Lucía. Lucía no esperó llorando. Estudió.
Creó una organización para víctimas de redes criminales. Dio conferencias. Luchó. Transformó el dolor en dirección. Cada semana visitaba a Vittorio. Y cada semana, él era un poco más hombre y un poco menos leyenda. Hasta que llegó el día. La puerta se abrió. Sin cámaras. Sin espectáculo. Solo libertad. Él salió y la vio. Ella estaba donde siempre prometió estar. No corrieron el uno hacia el otro. Caminaron. Lento. Seguro. Como dos personas que ya habían sobrevivido a lo peor. ¿Y ahora? Preguntó él, con una sonrisa que no le conocía al mundo. Lucía tomó su mano. Ahora vivimos. Sin imperios. Sin guerras. Sin tronos. Se alejaron caminando bajo el sol de la tarde, mezclándose entre gente común, ruido de ciudad, vendedores ambulantes, niños corriendo. Nadie los miraba dos veces. Y por primera vez en su vida, ese anonimato no era pérdida. Era libertad. Porque el hombre que hacía temblar a imperios había descubierto algo más poderoso que el miedo, más duradero que el dinero y más peligroso que cualquier arma. Alguien que lo amara cuando ya no quedaba nada que temer. Y esa fue la única victoria que nunca pudo arrebatarle nadie.